Amados hermanos, estaba orando al Señor desde el momento en que nuestros hermanos nos invitaron para compartir este tiempo la palabra del Señor. Y anoche estaba orando, me acosté, me fui a dormir hacia medianoche. Me desperté como a las 3 de la mañana con dos frases en mi espíritu. El Señor me despertó con dos frases, con dos versículos. Y le daba gracias al Señor por eso. Y quisiera que en parte el Señor por lo menos me ayudara a sintetizar algo de este sentir que el Señor ponía en mi corazón. Entonces, sin dar tantos rodeos y yendo al grano, vamos a ir adentrándonos en la palabra del Señor. Y es muy importante, amados, que en estos tiempos podamos identificar con la ayuda del Señor claramente la realidad espiritual detrás de las apariencias de las múltiples cosas, porque hay múltiples cosas con, de apariencias que nos pueden engañar. Y el Señor nos está enseñando en nuestro espíritu a poder identificar, a discernir la realidad detrás de las apariencias. Es muy importante para no enredarnos en las apariencias y en las cosas exteriores, sino que el Señor nos quiere capacitar, quiere que nosotros seamos cada vez más sensibles para identificar la realidad espiritual de cada cosa, poder captar mejor al Señor en nuestros espíritus, poder atender a su preciosa voz, a esa dulce voz, aún en medio de las convulsiones, de los alborotos, de las malas noticias del mundo. El Señor quiere que nosotros atendamos a las buenas noticias de su Espíritu Santo, al Evangelio del Señor, al propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Y en medio de los procesos, de la caminata, porque el propio Señor Jesús es el camino. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y ahí nosotros debemos centrarnos en tomar más de su vida, de allí del árbol de la vida. De eso fue lo que Satanás logró distraer a Adán y a Eva, distraerlos y alejar su mirada de aquello a lo cual Dios quería que el hombre pusiera atención y tomara del árbol de la vida. Ahora, gracias al Señor, en Cristo tenemos la vida. El Señor Jesús es el árbol de la vida. Por su Espíritu Santo podemos beber de esas fuentes de agua que brota para la vida eterna. Y el Señor quiere que en medio de las convulsiones nosotros nos volvamos hacia el interior, hacia el lugar secreto, hacia el lugar íntimo. Allá en lo íntimo es donde el Señor nos hace conocer sabiduría. Allá en nuestro espíritu, donde mora Cristo por su Espíritu Santo, allí es donde le podemos conocer a Él, allí es donde podemos captar un poco más su presencia y vamos teniendo un poco más de temor de Jehová. El temor de Jehová que es el que nos va a guardar en nuestra vida y más en estos últimos tiempos donde no hay temor de Yahvé, no hay temor de Dios, no hay temor del Señor, pero la iglesia es la que ha aprendido el temor de Yahvé. Y por eso la iglesia ha aprendido a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Tener en cuenta los cielos, tener en cuenta el trono de Dios, tener en cuenta al Cordero a la diestra del Padre. Y la iglesia es la que tiene esa percepción, ese conocimiento espiritual, esa revelación, mejor digámoslo así, esa revelación de parte de Dios. El Señor mismo por su Espíritu, desde el momento en que nos volvimos a Cristo Jesús, en el momento en que nos llamó y por su gracia nos pudimos volver con su ayuda al propio Señor, el Señor ha quitado el velo de nuestros corazones y el Señor quiere que muchos se sigan salvando. Por eso dice el Señor ahí en 2 Corintios 3, pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Y allí por medio del Espíritu, contemplando al Señor como un espejo, allí vamos reflejando de gloria en gloria en la misma imagen del Señor por el Espíritu Santo del Señor. Esa es la verdadera obra que el Señor está adelantando en nuestras vidas, amados. Y aún el Señor usa todas estas cosas que estamos viendo para volvernos un poco más al Señor. Mira, me estoy acordando en este momento, antes de leer algunos pasajes que les comentaba que el Señor había puesto en mi corazón desde la madrugada. Ustedes se acuerdan cuando Saúl tuvo celos de David
y empezó a perseguirlo y le lanzaba las lanzas a David, y David huyó y se escondió en una cueva que es la cueva de Adulam, y allá eh, fueron muchos a acompañar a David. Ustedes saben que David es una figura del Señor. David fue puesto por el Señor, ungido por el Señor como rey de Israel, como una figura del verdadero rey de reyes y señor de señores que es Cristo Jesús. Y allí muchos fueron a acompañar, a aprender del rey David. ¿Y quiénes fueron? Fueron los amargados de espíritu, fueron los endeudados, es decir, los que no tenían capacidad por sí mismos para pagar sus deudas, así como nosotros no tenemos en nosotros capacidad, por eso el Señor pagó nuestras deudas. Allí el Señor donde sana nuestros corazones, donde abre nuestros ojos. Y esta cueva, este nombre Adulam tiene un significado precioso, significa el refugio. Amados, en estos tiempos necesitamos aprender del refugio del Señor. El Señor es nuestro único y verdadero refugio, amados hermanos. Y gracias al Señor que allá no fueron los poderosos, los grandes, los ilustres, los que tenían pretensión de ser algo, sino fueron aquellos débiles, como el Señor escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Muchos se levantan muchas élites mundiales, los Rothschild, los Rockefeller, Soros, toda esa gente, hermanos. Pero hermanos, allá el Señor nos llama a la cueva de refugio, a los que estamos endeudados, débiles, allá para ser refugiados junto con nuestro Rey, en la cueva del refugio. Estos son tiempos donde debemos aprender a refugiarnos, como dice el Señor, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la única y verdadera cobertura de Dios. Estar siempre abrigados bajo las alas del Altísimo. No hay cueva ni búnker que nos vaya a proteger en estos tiempos de aflicción. El Señor es nuestro búnker. Él es nuestro castillo fuerte. Él es nuestro valiente poderoso que va delante de nosotros. Entonces, amado, este es un tiempo de ser fortalecidos en la fe del Señor. Por eso el Señor allí en los tiempos de la guerra espiritual, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Allí en nuestro espíritu, ser fortalecidos con ese poder, ser ungidos, como dice el Señor allí en medio de la dificultad, en medio del desierto, dice que el pastor unge mi cabeza con aceite. El Señor allí unge nuestras cabezas, unge nuestra vida, nuestro ser, nuestros pensamientos con el aceite de su Espíritu Santo. Son tiempos, amados, de aprender más, estar allí pegaditos del Señor, estar muy juntitos del Señor, estar a los pies del Señor, aprender a contemplar su gloria, experimentar la realidad espiritual detrás de las apariencias. No necesitamos apariencia, necesitamos comer y beber más de Cristo Jesús, de ser alimentados y fortalecidos. Por eso Él nos enseñó que comiéramos de Él, porque de aquello que nosotros comemos, de eso nos fortalecemos, nos nutrimos con su espíritu, con su palabra que ha sido revelado de parte de Él. Amados, es tiempo de devorar la palabra. Así como el Señor decía en la Pascua en Éxodo 12, el Señor, claro, Él nos dice que por nada estéis afanosos, pero en Éxodo 12, Él sí dice que comamos apresuradamente la Pascua. Eso sí dice que nos apresuremos a comer la Pascua y que nos apresuremos para la venida del Señor, que está pronto, amados. Debemos amar, anhelar fervorosamente en espíritu, clamar al Señor por su venida como cuerpo de Cristo. Clamar al Señor, que el Señor, claro, haga injusticia de nuestro adversario, que el Señor nos libre de todo mal, pero sobre todo clamar por esa segunda venida que estamos anhelando. Ya hemos comido la Pascua, ya hemos sido lavados de nuestros pecados, ya estamos en nuestra caminata poseyendo la Canaán celestial, ya somos participantes del Espíritu Santo. Ahora el Señor allí quiere que entonces su reino sea establecido en nuestros corazones, que su Espíritu gobierne nuestros espíritus, que su Espíritu gobierne nuestros corazones, aprender a vivir por ese murmullo del Espíritu Santo, como dice en Isaías 30,
Dice que por más torpe que fuéramos, y hermanos, aquí está hablando el más torpe de ustedes, pero dice que por más torpe que fuésemos nosotros, dice que no nos desviaríamos ni a derecha ni a izquierda, sino que oiríamos una voz de detrás de nosotros que nos diría, este es el camino. Aleluya. El Espíritu Santo prometió guiarnos a toda verdad, amados. Necesitamos de la sensibilidad del Espíritu Santo, de no dejar que las circunstancias exteriores agiten nuestros pensamientos, agiten nuestras almas, porque hay una actividad en nuestras almas, ¿no? Que nosotros debemos aprender a discernir, ¿no? Hay una actividad allí en el alma, por ejemplo, allí captamos nuestros pensamientos, ahí tenemos nuestros pensamientos, las ideas, ahí recibimos las enseñanzas, ahí guardamos las cosas que aprendemos, allí memorizamos las cosas que nosotros consideramos que son importantes, ¿no? Allá vamos registrando todo esto en nuestra memoria. Pero mira que todo esto se va conectando con la emoción también. Y allí es donde nosotros debemos tener mucho cuidado de nuestras emociones, ¿no? Porque todo aquello que recibimos en nuestra mente va afectando nuestras emociones y por lo tanto nuestra manera de reaccionar, de actuar, nuestra manera de vivir. Entonces, todo esto aquí en el alma está conectado. Entonces, allí nuestras emociones, allí nosotros podemos sentir, digamos, pasión por algo. Y hay varios sentimientos. Podemos sentir allí amor o aborrecimiento, temor o valentía, ¿no? Entonces, allí debemos nosotros tener mucho cuidado porque estas emociones pueden afectar y afectan nuestra manera de decidir en nuestras vidas, ¿no? Entonces yo puedo saber y conocer y saber que algo es verdadero según la palabra del Señor y estar seguros allí. Pero si la emoción es muy fuerte, entonces esa emoción puede gobernar sobre lo que es verdadero. Y eso es lo que nosotros no debemos permitir, ¿no? Entonces allí las emociones pueden terminar venciendo nuestra manera de creer. Y allí eso fue lo que afectó a Satanás en Eva, ¿no? Cuando le dijo, con que Dios os ha dicho, afectó con esa frasecita tan astuta, afectó entonces los sentimientos de Eva, ¿sí? Afectó. Entonces nosotros debemos aprender a discernir con la palabra del Señor, que es la espada de dos filos que penetra y separa ya el alma del espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esas intenciones nos habla de nuestras decisiones, ¿sí? Entonces allí, cuando hay circunstancias adversas y difíciles o cuando hay sugestiones del maligno, ahí es donde la emoción va a querer afectar, ¿no? Nuestra manera de pensar y aún de decidir en nuestra vida. Y allí es donde la fe va a ser probada, ¿sí? Porque la fe nos llama a decidir, a tomar el paso de fe por medio de la palabra del Señor. Entonces esto es muy importante. Esto puede afectar la enseñanza que hemos recibido del Espíritu Santo y todo aquello que hemos oído, que hemos aprendido hasta el día de hoy, amados, va a ser probado. Va a ser probado. Aquello que nosotros hemos recibido como la verdad que es Cristo y su palabra inefable, que no cambia. El Señor que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, su palabra que es la simiente incorruptible que ha engendrado vida en nosotros cuando hemos creído en Él. Allí va a ser probado eso que hemos recibido y en eso nosotros debemos velar y decir, Señor, hazme más sabios que mis enemigos, como decía el salmista. Hazme más sabio, Señor. Dame discernimiento, es la capacidad de hacer diferencia entre una cosa y otra. Y es la palabra que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera nuestro camino, la que va a alumbrar nuestros pasos. De allí no debemos salir. Del propio Señor, de su Espíritu y de su palabra revelada a nuestras vidas. Entonces, amados, allí la determinación es muy importante, es decir, las decisiones, la voluntad en el hombre, ¿no? Entonces, ahí nosotros debemos determinar con la gracia del Señor, decidir creerle a Cristo Jesús por encima de nuestras propias emociones. Y ahí es donde actúa la cruz. Ahí es donde el Señor dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahí es donde debemos vencer las emociones, vencernos a nosotros mismos.
y allí el Señor nos fortalece en nuestro espíritu. Entonces allí la cruz empieza entonces a eliminar toda ansiedad, toda angustia, toda preocupación y nos lleva entonces el Señor a beber de esas aguas de reposo. Nuestro pastor nos lleva como ovejas de su prado a beber de esas aguas de reposo, a disfrutar de esos pastos delicados. Es allí, amados. Es en medio delante de nuestros angustiadores, es donde el Señor prepara mesa en el desierto. Mira que el Señor nos prepara mesa allí. Allí es donde el Señor nos enseña a ser fortalecidos en la fe, amados. Oh, hermanos, cuán valiosa es la fe, porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción de lo que no se ve. Es allí en la fe, amados. ¿Sí? Y dice la palabra que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es allí donde debemos habitar como cuerpo de Cristo, habitar en Cristo, en su espíritu y como cuerpo de Cristo a los pies del arca, amados. Ahí vamos a ser nosotros guardados. Él es nuestro refugio, recuerde. Adulam, cueva de refugio, a los pies del rey, siendo entrenados por él, y de allí salieron 400 fortalecidos en medio de esa dificultad, y que llegaron a ser los 400 valientes de David. Hay tres principales de los valientes, pero son 400, ¿sí? Así como con Gedeón hubo 300, ¿sí? Entonces, amados, son los que son llamados a estirar la mano para tomar y beber de la gracia del fluir del Espíritu Santo del Señor. Y allí el propio Señor, entonces, amados hermanos, nos va enseñando a discernir, a identificar la realidad espiritual detrás de las apariencias, que no seamos engañados por las apariencias de las cosas solamente terrenales, sino aprender a discernir las cosas eternas, aprender a discernir al Señor, a seguir al Señor en esa sencillez, pero en esa sencillez el propio Espíritu nos va conduciendo paso a paso. Y el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo será. Si somos fieles en lo poco, el Señor sobre lo mucho nos pondrá. Y hermano, y realmente lo que para los ojos del hombre es poco, porque esas son las apariencias, para lo que el hombre es poco, es muy precioso, es muy valioso. Entonces allí en Génesis quisiera que leyéramos inicialmente en el capítulo 3 de Génesis, vamos a ver el inicio del conflicto. Ahí vamos a poder discernir realmente cuál es la verdadera batalla, cuál es el conflicto y ver detrás de las cosas qué es lo que se mueve realmente para que los detalles no nos distraigan, porque a veces hay detalles circunstanciales que nos pueden distraer, que hay que conocerlos. Y los hermanos saben que, pues a mí me gustan los detalles, pero hermanos, el Señor entonces nos lleva a tener una visión panorámica para ir de los detalles y volver otra vez a lo esencial, porque los detalles nos pueden distraer, pero estar volviendo siempre a lo esencial. Entonces aquí en el capítulo 3 en el versículo 15, está la primera profecía de la Biblia. Toda la Biblia es profecía, son anuncios, de manera profética, de manera tipológica, en manera de tipos y sombras, son maneras del Señor anunciarnos aquellas realidades que se han cumplido en Cristo y que se siguen cumpliendo por el Espíritu en la iglesia, que se van a seguir cumpliendo en la segunda venida del Señor, en el milenio, luego en el tribunal del trono blanco, en el juicio del trono blanco y en el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero todo es un anuncio del Señor. Gracias al Señor que el Señor nos anuncia. Y el Señor le dijo a Abraham, ¿acaso no he de mostrar a Abraham, mi amigo, lo que yo he de hacer? Entonces allí el Señor, si estamos a sus pies, el Señor nos empieza a mostrar para que empezamos a interceder, a vivir una vida de intercesión, sabiendo los tiempos y la voluntad de Dios, poder interceder sin dar golpes al aire, sino realmente interceder de una manera fija, que podamos lanzar esos misiles de manera exacta, esos misiles de la oración, de manera clara, la intercesión. Entonces aquí esta profecía dice así el Señor: y pondré enemistad entre ti. Este ti
es la serpiente, ¿no? La serpiente antigua, Satanás, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, es decir, la simiente de la mujer que es Cristo. Ya nosotros estando en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, sabemos que la simiente es Cristo Jesús, que ya aplastó la cabeza de la serpiente en la cruz del Calvario. Toda estratagema de Satanás, todo lo que estaba oculto allí, el Señor Jesús lo aplastó en la cruz del Calvario. Allá fue vencido Satanás. Allá fueron expuestos y avergonzados todos principados y potestades en la cruz del Calvario. Y fueron expuestos y avergonzados públicamente por el Señor Jesús en la cruz. Esa es la base de la caminata de la iglesia. Esa es la base de la victoria de la iglesia, la victoria de Cristo Jesús, que ahora nos es suministrada por su Espíritu Santo, para que nosotros podamos entonces ir usufructuando, ir fructificando. El Señor va fructificando en nosotros esa victoria que Él ya concluyó en la cruz. Y allí es donde nosotros hallamos fortaleza y vivificación por su Espíritu Santo. Ahí nos volvemos al árbol de la vida, a Cristo Jesús. Ya no andamos por el camino de la ciencia del bien y del mal. No, 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 nada del bien común, nada de eso, como decía nuestro hermano ayer. Nada, nada. No, nada. Nosotros debemos seguir la verdad. La verdad, así al común no le parezca, pero hay una verdad inefable, inerrante, incambiable, es que permanece para siempre. Lo demás es vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Pero gracias al Señor no se quedó en vanidad de vanidades, ¿no? Él tratando de concederse algo, una canita al aire, como decimos por acá. No sé si allá en Chile también le dicen, voy a dar una canita al aire, ¿no? Como concederse algo a sus gustos, a su propia carne. Nada de eso. Ahí maduró Salomón y entonces escribió Cantar de los Cantares. Aleluya. Entonces el Señor nos va mostrando cada vez más su belleza como a su novia que somos, como a su esposa que somos, y nos va enamorando, nos va enlazando de manera suave, de manera preciosa con esos lazos de amor. Vamos siendo ataviados, ¿sí? Con esos hilos de amor del Señor, con esos hilos celestiales de su espíritu, de su palabra, va tejiendo, va bordando como en el Salmo 45, esos brocados de oro en el vestido de la novia. Allí vamos tomando del propio Señor y nos va vistiendo para Él, para su venida. Entonces ahí en esa profecía dice, esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Y vemos que en la historia de la humanidad vemos claramente trazadas estas dos líneas, este desarrollo de estas dos simientes. ¿Sí? Podemos ver desde un principio. Abel le creyó al Señor, muy seguramente sus padres Adán y Eva le enseñaron cómo Dios les proveyó de un cordero y los vistió de su vergüenza, porque consecuencia de la caída hubo temor, hubo miedo. Y eso, con eso es que ataca a Satanás, con el temor. Por eso Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado el Señor espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, gracias al Señor que junto con el poder que Él nos fortalece, nos da el amor, porque si tuviéramos puro poder, estuviéramos terminando a todo el mundo, aniquilándolo ya mismo, pero el Señor lo equilibra con su amor. Y allí, con el fruto de su espíritu, que termina en el dominio propio. Entonces, comienza con el amor y termina en el dominio propio. Y ahí pasa por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, que realmente esa palabra fe debemos traducirla mejor como fidelidad. El Señor va formando, nos va haciendo fieles a Él. Mansedumbre y templanza, dominio propio. Entonces el Señor no nos ha dado espíritu de temor y allí es donde ataca el diablo, desde la caída. Siempre ha atacado la psiquis, ¿sí? Del hombre, la psicología del hombre con el temor, con el miedo. Y por eso ustedes ven cómo siembran miedo. Ustedes ven todo lo que se habla es miedo y miedo y claro, entonces la gente se enferma, y ustedes saben, es un paréntesis, ustedes saben que hay algo que se llaman enfermedades psicosomáticas, ¿sí? O sea que la causa no necesariamente es algo físico, sino que la causa es algo psicológico, ¿no? Las tristezas, los temores, las depresiones causan ciertas cosas. Y ustedes saben que la soledad y el estar apartado de las personas
y el temor y el bombardeo de malas noticias causa depresión. ¿Y sabes cómo se refleja? Con enfermedades respiratorias, hermanos. Hay gente que se ha cuidado, yo he conocido personas que eso se han cuidado, se ponen triple tapabocas, mascarillas, no reciben a nadie, todo es por domicilio, se echan alcohol hasta en los dientes, hermano, y eso, y se han muerto. Parece una broma, y se han muerto. Yo he conocido casos. Entonces, detrás de todo esto hay una batalla espiritual también. Claro, existen los virus que matan y todo eso, ¿sí? Pero hermanos, hay una batalla espiritual, ¿sí? Que nosotros debemos entonces ser fortalecidos en la fe, en el temor del Señor, en el temor de Yahvé, que es la sabiduría. Allí, y que nuestras emociones no sean acongojadas por el maligno, porque eso fue lo que sembró el maligno desde un principio en el jardín del Edén. Hubo temor, ¿sí? Hubo miedo. Hay algo que es el temor reverente a Yahvé, pero hay algo que es un miedo a las cosas, a las circunstancias. Pero nosotros no debemos tener miedo. El Señor nos da paz. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Solamente podemos tener paz en Él. En mí tengáis paz. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor es la victoria sobre el mundo y sobre sus elementos malignos, sobre los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, que con eso fue que tentó Satanás al hombre y sigue enredando al hombre en muchas cosas. Mira, ahí donde dice también en el capítulo 3 cómo enreda Satanás los sentidos de Eva en ese momento. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ah, los deseos de la carne. Ah, es bueno para comer, o sea, la economía, ¿no? O sea, confiar solamente en aquello. Y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos, ¿no? Lo que se ve, los reinos de este mundo, la política de este mundo. Ah, mira. Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, pero una sabiduría que no es celestial, ¿sí? Algo diferente, un tema religioso o solamente ético y moral, pero sin el Señor, como oraba nuestro hermano Davidito con toda claridad, gracias al Señor. Entonces nosotros debemos volvernos al árbol de la vida y el Señor Jesús, Él es la vida. Necesitamos ser vivificados, amado hermano Israel, amados hermanos, todos necesitamos ser vivificados en el Espíritu, orar unos por otros para que el Espíritu Santo fluya en medio de sus hijos. Vamos, el Espíritu Santo, el Señor nos ha hecho como unos vasos comunicantes, por decirlo así, donde se comunica la gracia, la presencia del Señor de un miembro del cuerpo de Cristo a otro, en las oraciones, en la intercesión, en la comunión, en estos tiempos, así sea de distancia, poder comunicar de la gracia del Señor por el Espíritu Santo del Señor. Porque hay cosas, hay realidades espirituales superiores a lo que nosotros podamos ver con nuestros sentidos naturales, porque el propio espíritu tiene su sentido de la comunión con el Señor, de la intuición o la percepción de las cosas espirituales, de la conciencia. Entonces, el Señor nos concede andar con una conciencia limpia por la sangre del Cordero, estar allí aferrados, así como el Señor desde un comienzo mató un animalito para cubrir a Adán y a Eva y librarlos del temor de la muerte. Así nosotros hemos sido librados del temor de la muerte. Amén, amados. Amén. Gloria al Señor. Como dicen Hebreos, hemos sido librados del temor de la muerte. Ya no estamos sujetos a la esclavitud del temor de la muerte, porque nosotros estamos en la resurrección, en la vida que es Cristo Jesús, que es la persona del Señor, que ahora mora en nosotros por su Espíritu Santo. Entonces, allí nosotros debemos identificar esa línea de la mujer que es Cristo, la simiente de la mujer, pero eso se fue, digamos, se fue desarrollando a través de aquellos que le creyeron al Señor, como Abel, como Enoc, séptimo desde Adán, como Noé, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Moisés, como Josué, como Ruth, ¿sí? Como David, como a un Salomón, como Esdras, como Nehemías. Y así como Ana y Simeón en el templo cuando recibieron al niñito, al Señor Jesús, cuando fue circuncidado,
tuvieron visión espiritual, tuvieron visión, aunque eran nada para el mundo, pero hermanos, tuvieron la oportunidad de ver al Salvador. Y ahí Simeón dijo, ya me voy en paz. Ya vi la promesa para Israel y se fue en paz con su Señor. Eso es suficiente. Si vemos al Señor, es suficiente, amados. Si logramos, si el Espíritu Santo logra que veamos mejor al Señor Jesús, hermanos, eso es suficiente. La respuesta para todo es un poco más de Cristo Jesús. Es un poco de la formación de Cristo, porque aunque la simiente de la mujer es Cristo Jesús, ahora en la iglesia también se está formando el Señor. Aunque el Señor Jesús es el hijo varón, no hay otro hijo varón. El Señor Jesús es el hijo varón. Pero ese hijo varón, por su Espíritu Santo, se está formando en la iglesia hasta la venida del Señor. Esa es la realidad en la iglesia. La formación de Cristo, ese conocimiento íntimo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso debe servir el ministerio, no para hacerse una republiqueta independiente cada uno, no, sino para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la formación de Cristo en nosotros para que lleguemos a la madurez del Señor. Hermanos, y eso requiere un trabajo tremendo en nosotros, porque hay una oposición, hay un antagonismo a la obra del Señor. Y desde un principio, inclusive desde antes de la caída del hombre, antes de tantas cosas, hubo una caída en los cielos. Y ahí nosotros aprendemos a identificar cuáles esas jugarretas del maligno. Leamos ahí en Isaías. Vamos ahora a Isaías 14 para ver cómo fue esa caída de Satanás. Allí, en el verso 12, dice Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Porque este era llamado lucero, era un ser de luz, era un querubín glorioso, encargado también junto con otros querubines de guardar la gloria de Dios en los lugares celestiales, allá. Entonces, pero de allá cayó. Y vamos a ver por qué fue la caída de este ser. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, vamos a ver, porque mira que el problema estuvo en el corazón de Satanás. Por eso el Señor quiere guardar nuestro corazón en estos tiempos. Tú que decías en tu corazón, subiré. Mira siempre a Satanás con esas pretensiones. Subiré, yo me haré. Subiré. En cambio, el Señor Jesús, siendo en forma de Dios, amado, esa es la gloria del Cordero. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre y como hombre, tomando forma de siervo, y como siervo siendo obediente al Padre hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso ahora el Padre lo ascendió hasta la diestra y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y entonces al final toda rodilla se va a tener que doblar. Nosotros lo hacemos ahorita voluntariamente y es un privilegio, pero aquellos que no lo quisieron hacer acá lo van a tener que hacer allá entonces. Y toda lengua confesará. Eso no quiere decir que van a ser salvos, no, pero de todos modos van a tener que reconocer que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Aleluya. Hermanos, en cambio, Satanás, mira estos 5 verbos satánicos. Subiré, el mismo subirse. En cambio, el verbo eterno de Dios, siendo Dios juntamente con el Padre, el resplandor de la gloria divina, la imagen misma de su subsistencia, se despojó. No hizo nada por su propia voluntad, sino que siempre siguió a su Padre. Todo lo que el Padre le mostraba, él hacía, aún en el Getsemaní, en ese momento de crisis. Hermanos, el Señor Jesús se hizo hombre de verdad, tuvo alma humana de verdad, tuvo cuerpo humano de verdad y espíritu humano. Dijo, mi alma está muy angustiada hasta la muerte, tanto que sudó gotas de sangre. Y eso ha sucedido con pocas excepciones, ¿sí?
que una persona cuando está muy angustiada, hay personas que entran en una crisis a veces de angustia tan grande que llega a brotar un poquito algo de sangre, sudor con sangre, pero el Señor dice que sudaba gotas de sangre. Pero ahí el Señor Jesús le dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí estuvo la decisión por encima de los sentimientos. ¿Tú crees que los sentimientos del Señor Jesús no estaban aterrados en ese momento sabiendo lo que tenía que pasar en ese momento? Lo que tenía que llevar, ser separado del Padre por un momento, llevando toda la iniquidad, llevando nuestras rebeliones, nuestras enfermedades, nuestros pecados, y sobre todo ser separado, que nunca en la existencia del Hijo de Dios fue separado del Padre. Ese fue el mayor sufrimiento, pero él dijo, pero Padre, él estaba seguro en el Padre, que el Padre no lo iba a abandonar. Pero Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí estuvo la decisión por encima de los sentimientos del Señor de ese momento. Ahí el Señor tomó la cruz de manera definitiva, dando su vida por nosotros, pecadores, para hacernos ahora hijos de Dios. Aleluya. Esa es la mayor gloria, la mayor verdad en el universo, que el Hijo de Dios vino al mundo para morir por los pecadores, de los cuales nosotros somos los primeros pecadores, ¿no? Pero ahora nos hizo hijos y herederos del Señor. Entonces, mira esos 5 verbos, ¿no? Subiré, me subiré, siempre está esa pretensión. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿Y subirse para qué? Dice, levantaré mi trono. Vea eso. Y en el monte del testimonio me sentaré. Otro verbo. A los lados del norte y sobre las alturas de las nubes, otra vez subiré, o sea, siempre subirse, ¿no? Se le subieron los humos allá a Satanás y esa fue la causa de la caída. Dice, y seré semejante al Altísimo, o sea, usurpar la gloria de Dios, aquello que no le pertenecía. Y hermanos, ustedes saben por qué Satanás le tiene tanta rabia a la iglesia, porque la iglesia es la que el Señor está haciendo gloriosa a su imagen y semejanza, semejantes al Altísimo. No vamos a ser dioses, pero sí semejantes. Aleluya. El Señor dijo, hagamos al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Y por eso es la guerra, por eso es la batalla. Entonces, hermanos, a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, no dejarnos desanimar porque cada vez van a venir más ataques del maligno con sus temores, con sus vergüenzas, ¿sí? Queriendo avergonzarnos, queriendo atemorizarnos, pero el Señor siempre que acudimos a Él nos cubre con su presencia. Nos cubre, nos libra del temor de la muerte y de la vergüenza eterna. Siempre el Señor. Ahí somos aceptos en el amado. En Cristo nos ha puesto el Padre ahí donde debemos permanecer. Ese es el lugar de nuestro refugio, a los pies de nuestro Rey. Ahí vamos siendo convertidos en valientes, en aquellos que tuvieron el privilegio de acompañar a David en el establecimiento de su reino. Así el Señor está preparando unos vencedores, un remanente, que le acompañen en su segunda venida en el establecimiento de su reino milenario. Qué precioso es el Señor, amados hermanos. Entonces, mira dónde está la batalla, mira dónde está la guerra siempre, y mira a Satanás siempre echándole la culpa a Dios, siempre culpando, porque él es el mentiroso, homicida y padre de mentira desde el principio, con que Dios os ha dicho, pero es que la culpa es de Dios, y aún teologías calvinistas y todo, no es que la culpa la tiene Dios, es que Dios quiso que ese se pierda, nada, Dios no quiere que ninguno perezca, Dios quiere que todos los hombres seamos salvos, y además que vengamos al pleno conocimiento de la verdad. ¿Sabes qué es lo que Dios no quiere? Dios no quiere la muerte del impío, dice en Ezequiel. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Sean salvos. Por eso la iglesia debe aprender en espíritu a interceder, a gemir, a clamar. Amén. Le recomiendo un video que está en YouTube, está subtitulado, el que sepa inglés, perfecto, y el que no está subtitulado al español, del hermano Lance Lambert, un precioso siervo del Señor, que se llama La Intercesión. Intercesión, se lo recomiendo en estos tiempos muy importantes. Entonces, allí el Señor nos va enseñando
a ver esa realidad. Entonces el Señor fue desarrollando esa simiente hasta que fuese concretada en el Hijo varón que es Cristo Jesús, que nació de una virgen como estaba profetizado allí en Isaías. ¿Sí? Ese es el Hijo varón, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, que ahora es el Hijo del hombre, que ahora está a la diestra del Padre y va a volver en las nubes como un hombre verdadero, ¿sí? Por eso preservó sus señales y esa es la batalla. La batalla es en contra del testimonio del Hijo de Dios. Por eso los vencedores le vencen a Satanás también por la palabra del testimonio y nuestro testimonio es acerca del Hijo, del Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hay un pasaje muy conocido, amados, donde vemos cómo el Señor nos va enseñando esas dos líneas ahí en Mateo 16. Yo sé que es muy conocido por mis hermanos, pero leámoslo de nuevo y que nuestra fe siga siendo fortalecida. Mateo 16. Y leámoslo desde el verso 13 y desde allí que el Señor nos conceda de nuevo tomar, espigar, así como Ruth espigaba en los campos de Boaz, ¿sí? Vamos a ir espigando con la ayuda del Señor, ir buscando esos rebuscos, ¿no? En los campos de nuestro Señor, en los campos de Boaz, que nos habla de nuestro Señor. Entonces, desde el verso 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, mira lo que hizo el Señor. Cesarea de Filipo queda al norte de Israel, allá, allá en, digamos, al pie de los montes del norte, ¿no? De Israel, ahí donde nace el río, ahí donde viene el Hermón y desciende y esas nubes, esas nieves empiezan a derretirse y eso es lo que se convierte después en el río Jordán, ¿sí? De ahí es donde toma Israel la provisión del agua. Así nosotros también el Señor nos lleva allí a su presencia, nos aleja de ese ambiente religioso, de ese ambiente de apariencia hueca y vacía de solamente del ser humano y nos lleva allá, así el Señor llevó a los suyos, allá a Cesarea de Filipo, y les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, los hombres, aquellos que no me conocen, aquellos que no me conocen. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, y vosotros, eso es lo que Dios quiere escuchar de sus hijos, de su iglesia. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú, Jesús de Nazaret, tú eres el Cristo, el ungido por el Padre, tú eres el Cristo. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento se ungía tanto al rey como al sacerdote, ¿sí? Eso nos habla de esa posición del Señor como rey y como sumo sacerdote a la diestra del Padre que intercede por la iglesia. El Señor Jesús fue ungido por el Padre como Señor y Cristo, como sumo sacerdote de nuestra profesión, de aquello que profesamos. Eso es lo que significa el Cristo, el ungido, el comisionado por el Padre para realizar su propósito eterno. Él es el Cristo. No hay otro Cristo. No hay otros Cristos. Jesús es el Cristo, el Hijo varón, amados, el Hijo de Dios. No hay que perder eso de nuestro corazón porque esa es la batalla desde un principio. Esa es la batalla. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí en cuanto a la persona del Señor, ¿quién es? El Hijo, el Verbo eterno de Dios. Dice, entonces le respondió Jesús. Entonces lo primero, el Señor nos separa para Él. ¿Sí? Nos llevan a esa cueva de refugio para revelarse a aquellos que se refugian en el Señor. Conocer mejor al Señor, quien es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Conocer más esa realidad espiritual. Y allí es de donde la iglesia obtiene vida y poder. Vida y poder del propio Señor. Así como Pablo tuvo que aún perder la esperanza de vivir para que no confiasen en ellos mismos. Pablo tuvo que aprender esas experiencias y esas experiencias del Señor nos va llevando poco a poco allá donde nos quedamos solo con el Señor,
para que confiemos en el Señor que resucita a los muertos, que tiene poder aún para resucitar a los muertos. Porque en medio de la dificultad, de la escasez, de las enfermedades, que ya es lo último, ya la muerte. Pero entonces, por encima de todo eso, hay un Dios verdadero, revelado en Jesucristo por su Espíritu en la vida, en, en su iglesia, en nuestros espíritus, que resucita a los muertos. Entonces el Señor nos va llevando, nos va concediendo ser apretados, ¿sí? Porque el Señor nos concede también todo esto para que aprendamos a ver la mano de Dios, a ver su poder en nuestra vida, hermanos. Ah, Señor. Allí es donde el Señor exprime, ¿sí? En la prensa del aceite, el aceite de la gloria del Señor. Ahí es donde el Señor va exprimiendo, donde nuestro hombre exterior se va debilitando, pero el hombre interior se va fortaleciendo, ¿sí? Que aunque nuestra morada terrestre, este tabernáculo se va, de, se va desgastando, no obstante, ¿sí? Nuestro hombre interior se va fortaleciendo y tenemos de Dios una casa no hecha de manos, no hecha de hombres, una casa, un edificio de Dios en los cielos. Amén, amados. Y para esto aún es el Señor poderoso, para guardarnos, porque vivimos por fe, no por vista, vivimos por fe, no por Facebook, no se deje engañar, no, por fe, ¿no? No por vista. Amén, amados. Por fe. La fe de la iglesia es preciosa, hermanos. No menospreciemos la fe de allí, la fe donde recibimos esa misma substanciación de las cosas eternas, donde vamos substanciando, donde vamos, por decirlo así, chupando, bebiendo de la gloria del Señor. Y por fuera cada vez van a haber más vilipendios, más acusaciones, más afrentas, no importa, hermano. Miremos al Señor, vamos al frente, arrodillados a los pies del Señor. Entonces, allí nos vuelve el Señor a él mismo para revelarnos más de él. Entonces le dijo a Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Otro punto importante para no dejarnos enredar por las apariencias, sino ver la realidad espiritual, es que la iglesia vive por revelación, no por repetición. En algunos momentos hemos hablado con los hermanos que hay dos palabras muy parecidas, porque empiezan en re y terminan en sion, pero el contenido es muy diferente. Uno es repetición, peti es de parlar, falar, hablar, ¿sí? Pero el otro es, o sea, como lorito repitiendo solamente, pero el otro es revela, vela es quitar el velo, quita, pero cuando se conviertan el Señor quiere que nos convirtamos más al Señor, amados, ¿sí? Porque cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, el velo de las apariencias, ¿sí? Y ese lo quita es Cristo Jesús. Cristo Jesús. La obra del Espíritu Santo debe revelarnos más la gloriosa persona del Hijo de Dios, esa comunión íntima del Padre con su Hijo. Allí, hermanos, no importa que nos quedemos solos, el Padre nunca nos abandonará. Aun aunque padre y madre nos abandonaren, con todo Jehová me recogerá. Allí debemos confiarnos, amados. Ay, Padre Celestial. Ahí es nuestro amado Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. Más bienaventurado el varón que confía en Yahvé y pone en él su confianza. Eso es la palabra del Señor. Allí, porque hermanos, el Señor quiere que aprendamos a vivir por su palabra, no solo de pan vivirá el hombre. Necesitamos el pan, claro. Suficiente un pancito con una agua de, aquí le decimos agua de panela, agua de chancaca, creo que chancaca en Chile, chancaca, ese durito del jugo de la caña. Suficiente, hermanos, el Señor con eso hace que se multipliquen las vitaminas, como lo hizo con Daniel, que se alimentaba de las verduritas, ahí el Señor los nutrió y hasta quedaron más apuestos y más fuertes y más relucientes que los que comían de la mesa del rey. Hermano, una agüita de chancaca con una ayuya, que se llama ayuya en Chile. Bueno, yo nunca he ido a Chile, pero algo así, digamos, de pan, y con eso es suficiente, hermanos.
No es necesario el caviar hasta de pronto nos indigesta. No, un pan de maíz, hermano. Amén. Y sobre todo el pan, el maná que desciende del cielo. Como bien lo decía nuestro amado hermano Israel, me alegraba mucho porque es algo que el Espíritu Santo me ha insistido estos últimos 2 años. Hermanos, he aquí estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Y le está hablando no al mundo, a la iglesia. Ay, el Señor golpeando afuera. Pero el que oye mi voz, mis ovejas oirán mi voz. Aleluya. Gracias a ti, Señor. Mis ovejas oirán mi voz. ¿Sí? El que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Aleluya. No solamente con él, porque uno se piensa, no, lo voy a preparar una silla aquí, al Señor al lado mío. No, 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 no. Entraré a él. Ese es el fortalecimiento del hombre interior y cenaré con él, que es el pan vivo, el Señor, y él conmigo. Qué maravillosa. Esa es la cena con el Señor. Aleluya. Y al que venciere, haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, hermano. Y la manera de vencer es por la sangre del Cordero, que nos libra de las acusaciones, porque eso es lo que hace Satanás, acusar, acusar, infundir temor, infundir vergüenza, acusar y acusar. Pero gracias al Señor, que el Señor, como en Zacarías 3, manda que a Josué se le sean quitadas las vestiduras viles de vergüenza y sea vestido con vestiduras de gala. ¿Sí? Porque dice el Señor, dice Yahvé, dijo a Yahvé, o sea, perdón, Yahvé dijo a Satanás, Yahvé te reprenda, o sea, el Hijo le dice a Satanás, Satanás, mi Padre te reprenda, mi Padre que ha escogido a Jerusalén, que es la ciudad de paz, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, donde habita el príncipe de paz, que es el Señor. Mi Padre te reprenda, mi Padre que ha escogido a Jerusalén. Y allí entonces el Señor viste a su pueblo con vestiduras de gala, lo revive, lo vivifica, sopla. Allí donde están esos carboncillos al fondo, y ahí de nuevo sopla, y otra vez sale fuego. Y el Señor lo viste con mitra, y esa mitra de oro, hay esa diadema de oro, perdón, donde dice santidad. Allá ves a nuestros pensamientos puestos en el Espíritu, donde hay vida y hay paz. Ahí. Entonces, mira, amados, sigue diciendo, ¿no? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, no fue el instituto teológico, no es una repetición. No estoy en contra de los institutos, no, si es bíblico y si es espiritual, amén, pero lo que quiero decir es que no es suficiente, debe haber una intimidad, un toque del Espíritu de nuestros espíritus. Que la palabra que fue inspirada por el Espíritu toque nuestros espíritus. Entonces dice, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, ahora en base a la revelación del Padre en la vida de Pedro y a la confesión de Pedro, entonces en base a la revelación que la iglesia recibe de Cristo y por lo tanto esa confesión en fe de la iglesia de quién es el Señor, entonces el Señor le dice a su iglesia, yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra de la casa de Dios. Y sobre esta roca es Cristo, esa revelación de la persona del Señor. De ahí no debemos salir, amados. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, así se levante diablo, demonio, se levante lo que sea. Hermanos, el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia y en esto ha estado el Señor desde el principio, edificando casa para Yahvé, haciéndonos cada vez más morada de Dios en el Espíritu. Allí es donde está el Señor, ahí es donde debemos estar, permanecer allí. Dice, y las puertas del Hades, porque hay una batalla, en medio de esa edificación hay una batalla en contra, hay un antagonismo a la obra de Dios. Y las puertas del Hades no prevalecerán, aleluya. Así se levante imperios mundiales, cuernos a la derecha y a la izquierda, bestias y cosas, hermanos, pero van a ser avergonzados. Por eso en el Salmo 8 dice el Señor, de la boca de los que maman, de los niños,
perfeccionaste la alabanza y fundaste la fortaleza y hiciste callar la boca del vengativo. Aleluya, hermanos, aleluya, que estemos mamando, chupando de la palabra del Señor, del Espíritu de Dios y aclamando al Señor, porque de la palabra de Dios es que nosotros vamos viviendo y vamos avanzando y siendo fortalecidos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, ahí, bueno, habla de las llaves del reino, que eso se dio, ¿no? Se dio allí, y esa actividad espiritual y todo. Pero entonces allí después viene, ¿no? No voy a leer para no hacerlo tan largo. Ustedes saben que pues Pedro dijo, Señor, no vayas a Jerusalén a padecer, pobrecito tú. Y ahí el que estaba era Satanás, ¿no? Satanás detrás de la comodidad de Pedro, porque Pedro sabía, ay, si mi maestro y mi Señor va a ir a la cruz, eso es lo que me queda a mí también. Porque si soy discípulo, hacia allá debo ir. Entonces, por eso Pedro arregló la cosa, no, Señor. Pedro no estaba pensando en el Señor Jesús, estaba pensando en cuidarse a sí mismo. Entonces ahí el Señor dice, Satanás, ¿sí? Ahí dice, ¿no? Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira, tú me eres tropiezo, no pones la mira. Ahí es donde dice el Señor, porque donde esté vuestro tesoro, allá va a estar vuestro corazón. O sea, ¿cuál es nuestro tesoro? Entonces ahí va a estar enfocado nuestro corazón. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Y ahí dice el Señor, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esa es la parte del alma, lo que hablábamos ahorita, ¿no? Que podamos con ayuda, con su gracia, con la ayuda del Señor, decidir por el Señor por encima de nuestro propio parecer, por encima de nuestras propias débiles emociones, y el Señor nos encamina en su voluntad y en la fe que Él nos ha dado. Allí podemos andar. Y dice hermanos, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sigan, y sigan. Esa es la verdadera alegría. Hermanos, y no hay que quedarnos estancados, sino avanzar para no perder el equilibrio. Mira que la vez pasada estaba clamando al Señor, ¿no? Tú sabes que hay batallas en medio de las alegrías, pues Satanás quiere burlarse y Satanás es celoso y se, y se enfada porque hay una alegría. Entonces, y ahí empecé a clamar y salí con mi esposa a caminar. Íbamos a comprar unas cositas en la plaza y estaba orando y de pronto vi un almacén, estaba cerrado por el tema de la cuarentena, un almacén estaba cerrado, pero había un letrero y en ese letrero había un hombre caminando sobre un muro, un muro muy delgadito. Yo veía las dos piernas del letrero caminando sobre ese muro y yo iba orando y de repente se me dio por mirar allá. Estaba el vidrio del almacén y adentro estaba ese cuadro, ese letrero. Y abajo había una frase que no es de la Biblia, es de Albert Einstein, pero el Señor la usó para hablarme y fortalecerme en ese momento. El Señor hace así y dice, para no perder el equilibrio hay que seguir avanzando. O sea que Satanás quiere que nos desanimemos y que paremos o miremos atrás y ahí si paramos nos cansamos y nos vamos a caer al abismo a la derecha o a la izquierda, pero hay que seguir avanzando en el Señor para no perder el equilibrio, para no estancarnos, sino llegar a la meta. Ah, hermanos, el Señor nos habla de múltiples maneras y ahí el Señor me fortaleció, me ayudó, me levantó el ánimo, aunque el hombre exterior estaba ahí quebrándose, pero el interior ahí el Señor lo iba fortaleciendo y esa es la caminata en el Señor, amados. Somos vasos de barro, pero el tesoro está dentro, ¿sí? Aunque derribados, pero no destruidos, amados, ¿no? Mientras opera la muerte en el hombre exterior, va operando la vida, ¿sí? Y esa vida entonces brota y reluce y también da vida a los demás, a los que de buen corazón y con buenos ojos ven al Señor también en sus hijos. Podemos ser edificados juntos en el Señor. Entonces, mira estos elementos que nos da aquí el Señor. Amén, amados. Entonces, siempre está la batalla. Discúlpenme que de pronto me alargue un poquitín, pero quiero que me acompañen, hermanos,
al Salmo 2. Quiero que leamos varios pasajes allí. Vamos al Salmo 2. Es muy representativo, es un salmo mesiánico, profético también, muy actual, lo estamos viviendo hoy en día, lo ha vivido siempre el pueblo de Dios, pero este salmo va a ser cada vez más vívido para nosotros. Unos hermanos queridos de Alemania, que el Señor a veces les da acceso allá en Ginebra y en Bélgica a entrar a estas instituciones, y a veces van con letreros y todos, unos hermanos muy queridos que nosotros conocimos en algún tiempo. Estos hermanos allá con pancartas y todo, y de manera pacífica, pero muestran y denuncian cosas y todo, valientes, y hermanos con visión de iglesia, muy queridos, pero son así guerreros, son al estilo alemán, así guerreros. Y entonces, ahí por medio de un amigo, uno de estos hermanos pudo entrar a una reunión donde estaba el Dalai Lama y otros personajes así. Y en un momento, él entró como si fuese periodista. El amigo le prestó una credencial de periodista y él entró así. Y en un momento que hubo silencio, este hermano se paró y empezó a proclamar el Salmo 2. Señor Jesús. Y dice que el Dalai Lama se le abrieron los ojos y se asustó y todos se asustaron, quedaron petrificados, quedaron callados, asustados. Claro, ya después lo sacaron, pero el hermano dio testimonio y anunció este salmo. Y leámoslo, esto es muy actual, hermanos. Dice, ¿por qué se amotinan la gente? Mira los amotinamientos, hermano, aquí está. ¿Por qué se amotinan? ¿Será para que se mejore la economía? No, 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 lo que hay detrás es algo más. Y los pueblos piensan cosas vanas. Ay, mira la vanidad cómo aumenta. Es como una feria la vanidad, ¿no? Así como decía Juan Bunyan. Así es una cosa terrible, ¿no? Se levantarán los reyes de la tierra. Ah, hermano, ¿será para alabar al Señor Jesús? Ay, 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 lamentablemente no es así. Y príncipes consultarán unidos. Vea, aquí ya estaba profetizada las Naciones Unidas, hermano. ¿Tú qué crees? Aquí una radiografía. Vea, contra Jehová, o sea, y contra su ungido, o sea, contra el Padre y contra el Hijo. No crean que cada vez que se reúne Piñera, que es miembro del Club Bilderberg allá, es para buscar al Señor Jesús. No, es consultando unidos contra Yahvé y contra su ungido, hermanos. No crean que cuando se reúnen allá en el Foro Económico Mundial y que nuestro presidente actual es uno de los consentidos de Klaus Schwab, que es el director del Foro Económico Mundial, es para alabar al Señor. No, es contra Jehová y contra su ungido. Todo conspirando hacia lo que sabemos que se viene, amados. Pero ahí el Señor entonces va fortaleciendo a la iglesia, dice el Señor en Juan 16. Dice que aunque tengamos un poco de tristeza por ahora, así como la mujer que está de parto, pero luego va a haber una gran alegría cuando nazca el bebé. Cristo formado en nosotros y Cristo viniendo por su iglesia. Pero por eso dice el Señor, un poco y no me veréis. Y un poco y me veréis. Y los apóstoles se rascaban la cabeza, Señor, ¿qué es eso? No te entendemos. No, un poco y no me veréis. Y el que tiene el Espíritu le va entendiendo, y un poco y me veréis. O sea, poco a poco vamos viendo al Señor, pero allá en la venida del Señor le vamos a ver en gloria y vamos también a ser transformados en gloria en la venida del Señor. Y todos aquellos que se opusieron contra el Señor, ay hermanos, para la paila, lamentablemente. Ay, ay, ay. Señor, tenga misericordia y ojalá que de ellos algunos se salven, amados hermanos. ¿No? Entonces dice, consultan, ¿qué? Contra Jehová y contra su ungido. Y cuando tú tengas tiempo, lee Apocalipsis 19, lee Daniel 11, lee Joel 3. Eso es la constante contra Jehová y contra su ungido. Y en Apocalipsis 16 podemos ver esto, cómo el Señor nos abre los ojos para no ser engañados y para nosotros seguir la corriente del Espíritu y no ser arrastrados por la corriente de este mundo. Debemos ser como las truchas. Yo no sé si allá en Chile se usa esa expresión, pero cuando yo estaba en la escuela, cuando a alguien le decían, oiga, pero póngase alerta, como póngase pilas, decían póngase trucha, ¿no? Le decían así a los compañeros. Ustedes saben que las truchas van contracorriente y van contracorriente para poner los huevos arriba. Así el Señor nos va llevando de gloria en gloria contracorriente para dejar los huevos de la simiente de la palabra del Señor para que eso se multiplique, amados hermanos. Entonces pongámonos trucha. El Señor nos está fortaleciendo, amados. Entonces dice,
rompamos sus ligaduras. Nosotros queremos estar es con las ligaduras del Señor, esas cuerdas de amor. Ellos dicen, no, rompamos con las ligaduras. Y echemos de nosotros sus cuerdas, o sea, no tengamos nada que ver, ¿sí? Que aquí se tenga en cuenta todo clase de inmundicia, pero eso de Jesucristo, eso no. Ahí está la línea de la serpiente. Ay, 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 qué terrible. Ahí está, detrás de las apariencias, está un movimiento espiritual del príncipe de este mundo, ¿sí? Llevando al mundo por una corriente de este mundo que hay que discernir. Hay que discernir y que el amor del Padre llene nuestra vida. Llene nuestra vida. Porque dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero gracias al Señor que la victoria sobre el mundo es el Señor Jesús. Él es la victoria. Y aferrados a Él, ahí estamos en victoria. Entonces dice, el que mora en los cielos se reirá a carcajadas, así como lo dice yo ahorita, pero más estruendoso, hermanos. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor, porque hermanos, va a haber un furor cuando suenen esos 7 truenos del león de la tribu de Judá. Ay, ay, ay. Ahí sí va a haber espanto. Dice, y los turbará con su ira, porque a veces no se tiene temor de Jehová. Y entonces el Señor nos está enseñando a hacer seriecitos también, a confiar en su gracia, a vivir en su gracia, pero a hacer seriecitos, ¿sí? Y a temblar delante del Señor y a no jugar con la gloria de Yahvé. Dice, y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión. Sión es el lugar del gobierno del Señor, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Vamos a ver de qué se trata el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, hablando del Señor Jesús. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Hermanos, hay que pedirle las naciones al Señor. Hay que pedirle las naciones. ¿Sí? Hay que pedirle a Chile para el Señor. Hay que pedirle a Colombia. Colombia no es de la guerrilla ni de los narcotraficantes, no. Colombia es de Cristo Jesús. Y el que esté intercediendo a favor de eso, hasta el Señor le va a dar por alguna porcioncita para reinar en el milenio en la venida del Señor. Hay que interceder por las naciones. Por eso Satanás quiere romper las naciones, quebrantar los límites y las fronteras de las naciones y introducirse abusivamente de muchas maneras. No, el Señor quiere las naciones. Y el Señor también quiere cada iglesia local establecida sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Entonces dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Aleluya. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y ahora mira el llamado que el Señor le hace a los reyes. O sea que si tú un día tienes la oportunidad de estar al frente de Piñera, recuérdale esto. Y yo también, si un día estoy al frente de Iván Duque, le quisiera recordar esto, con amor, pero con claridad. Oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegrados con temblor. Honrad al Hijo, porque eso es lo que el diablo se quiere robar, la honra del Hijo. No se puede robar la gloria del Hijo porque ya el diablo está vencido y no tiene lugar allá, pero sí la honra de nosotros estamos siendo capacitados para honrar. Mira que David mismo, hermanos, sabiendo David que Saúl ya había sido desechado, pero David honró a Saúl hasta el final. Aun cuando fue y le rompió la esquina de la capa de Saúl temblando, temblando, dijo, ay, aquí está, si yo hubiese querido, te hubiese matado, pero yo no voy a levantar mi mano, sea el Señor. Hermanos amados, entonces los reyes también deben aprender prudencia y honrar al Hijo. ¿Tú crees por qué el mundo cada vez es más caos? Porque se deshonra al Hijo, esa es la razón. Dice, honrad al Hijo para que no se enoje.
y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Más gracias al Señor, como termina con otra bienaventuranza. Bienaventurados todos los que en Él confían. Aleluya. La fe de nuevo, la confianza. Bienaventurado el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Ahí está en Jeremías 17 este pasaje, ¿no? Nosotros confiamos en Él, pero Él es nuestra confianza. Es una cosa, ¿no? Es una mezcla y Él es nuestra confianza y nosotros confiamos en Él. Entonces, amados, mira cómo nos demuestra aquí cuál es la lucha y por qué se están dando todas estas cosas a nivel mundial y van avanzando de manera más fuerte, más intensa. Hoy no, de mi parte, por lo menos no me voy a detener en detalles de actualidad, pero detrás de esto para discernir qué es lo que hay detrás de todo esto verdaderamente y aprender a interceder y a estar delante del Señor con sabiduría. Amén. Entonces leamos en Apocalipsis. Vamos a leer, vamos a ir avanzando con ayuda del Señor en Apocalipsis 12. Ahí ustedes ven ya ese desarrollo, ya al final de esa la simiente de la mujer y de la serpiente. Y esa batalla y cómo está ese dragón, sí, con 7 cabezas y esos 10 cuernos y, y esperando para tragarse ese niñito a punto de nacer y todas esas batallas. Pero entonces quiero leer desde el 7 en esta ocasión. Dice, y hubo una gran batalla en el cielo. Mira cuál es la batalla. Eso es lo que quisiera que los hermanos pudieran guardar en su corazón. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿En dónde está la batalla? Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Diablo quiere decir calumniador, acusador, ¿no? Siempre acusando, sembrando eso, siempre difamando. Por eso dice que los difamadores, los mentirosos no entrarán en el reino. Dice Satanás, Satanás es el oponente, el opositor, el enemigo, por eso se le llama el enemigo. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ese que dijo, subiré, me sentaré, me haré, y me subiré, y me haré. Ay, ay, ay. Cayó de allá de estar en la presencia del Señor a los aires, y de los aires a la tierra, y de la tierra luego al abismo, y al abismo a la ajena de fuego, hermanos. De tumbo en tumbo, pero la iglesia que ama al Señor va de gloria en gloria. Aleluya. Entonces dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, aleluya, esto es lo que hay que oír y proclamar. Ahora, ese ahora es desde hoy, amados, en la fe, porque Dios vive en la eternidad. Dios, para Dios el futuro está ya conocido desde el pasado. Entonces nosotros debemos aprender a vivir en ese eterno presente del Señor. Ahora, ese ahora es cada segundo de nuestra vida. En la fe debemos vivir allí. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino, porque hacia allá estamos siendo preparados, hacia el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, el arma de la acusación, hermanos. Por eso vamos a ver cómo es que los vencedores le vencen, ¿sí? No podemos vencerle con argumentos humanos, no vamos a tratar de vencerles con protestas, con marchas, no, con gritos, con insultos, nada de eso, hermanos. No, así no se le vence. ¿Cómo se le vence? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Aleluya. O sea, por la obra consumada de Cristo, por la sangre que fue derramada sobre el propiciatorio, allí donde el Señor nos es propicio a cada uno de nosotros. Sé propicio a mí, oh Señor. El Señor es propicio para su pueblo. La primera elemento, arma, es la sangre, la victoria de Cristo en la cruz. Allí porque Satanás viene amedrentando y con acusaciones y con cosas, hermanos. Y en los sistemas totalitarios siempre ha sido así. Un ejemplo, en la China o en la URSS, en la Unión Soviética, metían a los hermanos y los torturaban y los hacían confesar y que confesaran mentiras y tanto le llegaban a un agotamiento mental que hasta algunos llegaron
a confesar cosas que me habían hecho. Por eso debemos estar cubiertos con la sangre del Cordero. El hermano Richard Bumbram de Rumania, cuando fue Rumania invadida por la URSS, lo llevaron a un calabozo por meses. Dice que la peor tortura fue esa, no fueron los golpes, sino aislarlo. Por eso el aislamiento y todo eso, o sea, afectando la psique, las emociones, para afectar las decisiones en la voluntad, todo eso, hermanos, ¿sí? Pero el Señor no nos, pero nunca nos podrán aislar de la presencia del Señor, amados. Amén. Nunca, nunca. Entonces allí eh, le afectaron tanto a nuestro hermano en oscuridad, solo, en silencio, ¿sí? Dice que tanto que se le olvidó la palabra. El hermano era un pastor, un predicador que conocía muy bien la palabra. Y lo último que le quedó, hermano, era el nombre del Señor. Y que era Señor Jesús. Y ahí el Señor lo sostuvo, Señor Jesús, invocando el nombre del Señor que es Salvador. Señor Jesús, invocar al nombre del Señor. Por eso en Génesis dice, y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahvé, invocar al Señor. Ay, Señor, y el Espíritu nos vivifica y invocando el nombre del Señor. No, no, no por la invocación, sino por la realidad en espíritu de estar ahí sujetos al Señor, de estar siendo ministrados por el Espíritu Santo del Señor. De, así nos metan en una cueva, no importa, hermanos, porque decía David, si huyere, si yo fuese a lo más profundo, no podré huir de tu espíritu. Si me fuese a lo más alto, allí estás tú. Si me fuese a lo más profundo, allí estás tú. Entonces, allí está el Señor, porque el Señor está con nosotros y en nosotros. Entonces, así dice, ¿no? Entonces, el primer arma es la sangre del Cordero que nos limpia, nos lava, el Señor nos justifica, nos defiende a la diestra del Padre, Él es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote. Dice, la palabra del testimonio, segundo elemento, o sea, el testimonio acerca del Señor Jesús. Sí, la palabra, tener claro quién es el Señor. Clarísimo, su obra preciosa. Tener claro la palabra del Señor, su enseñanza. Dice, y menospreciaron sus vidas, de eso ya habíamos hablado hace un momento, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hasta la muerte. Allí el Señor nos va llevando de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Vamos a Efesios. Vamos a leer Efesios porque el Señor nos explica un poco y ya vamos avanzando, ya para ir terminando con la ayuda del Señor por hoy. Efesios capítulo 2. Leamos desde el verso 1. Y vosotros, voy a leer como está en, digamos, en los manuscritos más antiguos del griego, ¿sí? Y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición antes de Cristo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ¿sí? Y siguiendo la corriente de esta era, de este mundo. O sea, que este mundo tiene una corriente que arrastra. Por eso al final, cuando el Señor le da esas alas de águila, que las alas de águila es el propio Señor cuidando a los suyos, dice que Satanás, el dragón, arrastra, vomita, expulsa agua de su boca para arrastrar, queriendo arrastrar a cada vez más con imposiciones y ofrecimientos y adulaciones que habla el profeta Daniel. Hay que tener mucho cuidado con las adulaciones, con estas cosas. Y entonces arrastra, pero dice que la tierra ayudó a la mujer y el Señor sustenta a la iglesia. Aprender a confiar en el sustento, porque dice el Señor que Él sustenta y cuida a la iglesia. Él la sustenta, amado. Él es nuestro novio, nuestro esposo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿no? Pero ahora el Señor nos ayuda en su gracia a decidir, no por nuestras emociones, por nuestro propio pensar o querer, sino por la verdad, por la fe, seguir la verdad. Dice,
y éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, aleluya, aquí está la vuelta a la esquina, hermano. Siempre el Señor, estamos leyendo estos tres primeros versículos y ay, qué terrible. Pero gracias al Señor hay una vuelta a la esquina. Pero Dios, ¿ya? Hay Dios, hermanos. Tenemos Padre, tenemos un Padre, tenemos Dios. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Mira, nos volvió al árbol de la vida. Nos sacó de aquella vanidad de nuestros propios pensamientos, del árbol de la ciencia del bien y del mal, y nos volvió al árbol de la vida, Cristo Jesús. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él, o sea que nada debe ser fuera con él, de él, perdón, nada fuera de él. Escondidos en esa cueva de refugio en Adulam, con el rey David, con el Señor Jesús. Ahí, juntamente con él, nos resucitó. Y asimismo, ahí sigue la lista, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, aún por encima de todo principado de autoridad, por encima de esos cuernos y esas carotas de la bestia, no, allá el Señor nos hizo sentar juntamente con Cristo en lugares celestiales en espíritu. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Todo esto, amados, es una manifestación de la bondad del Señor. No debemos salirnos de la bondad, como dice Pablo en Romanos capítulo 11, ¿sí? No nos salgamos de la bondad, ¿sí? Porque como Israel no quiso estar aferrado a la bondad de Dios, sino se aferró fue a su justicia propia, por eso fue desgajado temporalmente. Por eso dice, vosotros gentiles no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, ¿sí? Para que no seamos también desgajados. Entonces, permanecer en la bondad, todo es un fruto de la bondad de Dios. Hay que conocer mejor la bondad del Señor. Como dice el cántico, ¿no? Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes con tu gran fidelidad, porque Él es bueno, la bondad y la fidelidad de Yahvé. Allí, hermanos, en medio de todas las circunstancias, aferrarnos al Señor. Dice, las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, y esto es en Cristo, mira, Cristo, juntamente en Cristo. Ahí nos puso el Padre, ese es el lugar de refugio. Amén, amados. Entonces, vamos a Juan y leamos rápidamente ya Juan 16, algo que mencionábamos. Juan 16, ahí nos muestra esa escena, ¿no? De la formación de Cristo. Y vamos a resumirlo. Vamos a leer desde el verso 21, Juan 16, 21. La mujer cuando da luz, aquí la mujer nos habla del pueblo de Dios, ¿no? Inicialmente de Israel, pero ahora son judíos y gentiles en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús ya no hay judío ni gentil, sino somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Dice, la mujer cuando da luz tiene dolor. Y estos son principios de dolores, lo que estamos viviendo ahora, hermanos. Alborotos, hambres, pestes, nación contra nación, tanta cosa. Y son los dolores ya preparatorios para la venida del Señor. Porque ha llegado su hora, viene la hora de la iglesia de ver la gloria del Señor. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Ese pero es el que hay que señalar. Os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que
todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Y eso no es solamente en el reino milenario, ¿no? Desde ahora, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Esa es la fe, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, pedirle esto al Señor, esto que estamos leyendo, este fruto del Señor en la vida de la iglesia. Ahí está el gozo. Estas cosas os escribo, dice el apóstol Juan, para que vuestro gozo sea cumplido. Es experimentar la comunión apostólica, la comunión del Padre con el Hijo, de la gracia eterna de Dios. Ir experimentándola en plenitud. Y terminemos en Primera de Juan, hermanos, viendo todo esto, todos estos contrastes, este desarrollo de estas dos simientes, pero allá el Señor, vemos la victoria del Señor, como leíamos en el Salmo 2, la victoria del Hijo varón y la victoria de la iglesia en Cristo Jesús, viendo todo esto, esta realidad espiritual que está detrás de las apariencias. Seamos librados, amados, de las apariencias, de ver detrás, para que podamos ver entonces detrás de las apariencias y ver la realidad. Dale una nueva leidita a Daniel para que veas ese conflicto espiritual, la posición de Daniel, la intercesión de Daniel. Léale otra vez el libro de Apocalipsis para que vea la posición espiritual de Juan, cómo estaba en el espíritu. Mira que el libro del Apocalipsis menciona el espíritu por todo lado, y el espíritu, y la novia dice, yo estaba en el espíritu, y los 7 espíritus de Dios, y las 7 lámparas, eso el espíritu por todo lado, o sea, es la obra del espíritu en nuestra vida. Entonces, amados, aquí en Primera de Juan, el Señor nos dice entonces en el ahora, en esta caminata. Y le pido en esta hora, cuando voy a leer el versículo, que el Espíritu Santo opere algo especial y nos llene de su revelación también con este versículo en esta hora en la que vivimos y en la que vamos a seguir viviendo. Que el Señor llene nuestro ser, nuestro ser. Y hermanos, antes de leerlo, voy a darle un testimonio por qué lo digo así. En enero estuve visitando hermanos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Me convidaron unos hermanos de la costa Caribe aquí en Colombia y estuve con ellos visitando algunos pueblitos y subimos a la montaña, la Sierra Nevada, 8 horas de caminata, subiendo, caminando 8 horas la montaña. Y allá estuvimos y allá pues han recibido al Señor algunos indígenas de la comunidad Kogi, porque el Señor dijo que de toda lengua, etnia y nación, o sea, no hay que menospreciar a los mapuches, hay que orar por ellos para que sean salvos. Yo sé que en medio de los hermanos hay descendientes de los mapuches allá, así como acá hay descendientes de los motilones, de los chipchas, de los arawak y todo, de los guayú. Bueno, también Kogi se han ido convirtiendo al Señor y se casaron, se bautizaron allá arriba, pero una noche tuvimos una batalla espiritual. Empezaron a sonar unos tambores, pero nadie estaba tocando tambores. Entonces un hermano y yo empezamos a escuchar los tambores, empezamos a orar. Entonces el hermano me dice, ¿ustedes no escuchan esos tambores? Yo dije, hermano, yo ya llevo escuchándolo media hora. Estaba orando, orando, orando. Entonces, allá durmiendo en la montaña en hamacas, no sé si en Chile se llama hamacas, eso que uno se acuesta, que uno las cuelga de una punta y la otra y uno se acuesta delicioso. Yo nunca había dormido en hamaca, buenísimo, en medio del monte, buenísimo. Y entonces ahí y entonces yo dije, hermano, y huele algo raro, huele como a café mezclado como con ron, como con aguardiente, era un olor raro. Y los sonidos de esos tambores, pero no había nadie por ahí en el monte, todo oscuro, no había nadie. Y empezamos a interceder, y en la medida que nosotros íbamos intercediendo, ahí yo sentí como si como unas alas tocaran mis pies, porque los pies quedan así, ¿no? Uno queda así como una U acostado en esa hamaca, entonces, y una hermana dijo, hermano, acabé de tener una visión. Veía cómo venía una gran águila y se posaba sobre nosotros y pasaba así. O sea, la hermana vio la visión y yo percibí en mis pies como las alas pasaban por mis pies. Entonces, gracias al Señor, porque es una manera del Señor ver sus movimientos, y ahí se empezó a alejar el sonido y se alejaba y el olor también se fue, se fue. Y ahí, pues, yo en la madrugada generalmente voy al baño, entonces tuve de ir al baño. Entonces, como era el monte, pues llevé mi palita, no sé si le dicen pala allá en Chile, porque era en el monte. Entonces me fui y allá bajo la luz de la luna, en el monte, allá
Gloria al Señor, porque eso es lo que dice la Biblia, inclusive dice que hay que enterrar. Si uno no entierra, se va, por eso los ríos se contaminan, porque no se sigue la palabra del Señor. En el milenio sí se va a seguir. Entonces fui allá y estando allá, en esa situación yo, el Señor me dio este versículo, hermanos, pero me llenó todo mi ser, fue algo tan precioso que este versículo me fue como de adentro que fluyó así, pero me llenó mis piernas, mis brazos, todo, y era como si yo fuera el versículo, era algo extraño, no puedo explicarlo. Y empecé a caminar y qué cuento de temor, de miedo, empecé a mirar, a caminar, qué cuento de miedo indígenas, de flechas, nada, nada, porque el Señor dice que contra Israel no hay agüero. Ahí dicen números, no hay ningún agüero contra el pueblo de Israel, porque el Señor está a favor de su pueblo, porque el Señor ve a su pueblo a través de la sangre y defiende a su pueblo si su pueblo se ampara bajo el propiciatorio, bajo la sangre del Señor. Y ahí fui, me acosté y dije, hermanos, el Señor me dio este versículo. Y todos empezamos a alabar al Señor y nos quedamos dormiditos como bebés hasta el amanecer. Entonces el versículo es este, en estos tiempos de dificultad, y toda la palabra que el Señor te vaya engendrando fe para vivir por la fe, por medio de la palabra, tómala, 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 créele al Señor, créele. Y es primera de Juan 4:4. Dice así, hijitos, vosotros sois de Dios, aleluya, nosotros somos de Dios y los habéis vencido. Viene hablando del espíritu de anticristo y de los espíritus de anticristo. Los habéis, es un hecho en Cristo, los habéis vencido. Porque, aquí nos va a dar la razón, ¿por qué? Porque mayor es el que está en vosotros. Aleluya. Está ahorita allí en ti y en mí y en la iglesia. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El mundo se puede levantar con todo tipo de exigencias, de amenazas, amados, pero mayor es el que está en vosotros. Amén. Que el que está en el mundo. Padre, gracias por tu preciosa palabra. Yo te ruego y te pedimos juntos que tú nos vivifiques por el espíritu de tu palabra, Señor. Tú eres verdadero y fiel, Señor. Yo creo y creemos que tú eres el mismo, Señor Jesús, ayer, hoy, por los siglos. Tú eres el Dios inmutable, Señor, Padre celestial, que tiene poder aún para resucitar a los muertos, Señor. Gracias porque podemos vivir en ti, vivimos en ti. Ayúdanos a vivir por medio de ti y también para ti, Señor. Ayúdanos a comprender mejor esas riquezas de tu gracia, Señor. Te ruego que tú sigas vivificando a mis amados hermanos, Señor. A todos mis hermanos, vivifícalos. Llénanos con una porción doble de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por la operación de tu Espíritu, Señor. Sigue abriendo nuestros ojos, como dijo Eliseo. Señor, abre los ojos de Jesse, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos, Señor. Oh, Señor, abre nuestros ojos en este tiempo, Señor, para poder ver a Mahanaim, Señor, el campo que nos acompaña, Señor, ese campamento que acompaña, porque tú dices allí, Señor, que tú comparas a tu iglesia, Señor, como la reunión de dos campamentos. Tú comparas a tu novia, a tu amada, como la reunión de dos campamentos, ese Mahanaim. Ese eres tú, aún usando a tus siervos ángeles, Señor, para ayudar a tu iglesia también en estos tiempos, así como tú enviaste, Padre, ángeles al Señor Jesús al final de su tentación en el desierto, que le servían y le fortalecían también. Aún en Getsemaní fue fortalecido, Señor, por siervos celestiales tuyos, santos, Señor. Señor, tú eres suficiente, pero a ti te place, Señor, usar tantas cosas, Señor. Tú eres nuestro medio de gracia. Tú eres nuestro bien común, Señor. Tu presencia, ese sí es el verdadero bien común de la iglesia. La verdad, tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor. Líbranos de toda mentira, Señor, y que tu palabra que discierne y que separa lo santo de lo profano, Señor, nos ayude a andar en ti, Señor. Yo te ruego que tú seas glorificado en Peñaflor, Señor. Yo te ruego, Señor, que sea glorificado en Teusaquillo, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú seas glorificado en Santa Bárbara del Sur y en Venezuela, Señor.
Señor, yo te ruego que tú seas glorificado en Duaca, Señor, allí en Barquisimeto, Señor Jesús. Yo te ruego, Señor, que tú seas glorificado en medio de tu pueblo, Señor. Santifica tu nombre, Señor. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, como se hace en los cielos. Reprende a Satanás, Señor. Reprende al maligno, Señor, porque tú has escogido a tu iglesia para tu gloria. Vivifícanos, Señor. Ayúdanos a ser esforzados y valientes, Señor. Oh Jesús, porque Satanás no vino sino para robar, matar y destruir. Pero tú, Señor Jesús, has venido para dar vida y vida abundante. Gracias porque tú eres nuestro refrigerio, nuestro socorro. Tú eres, Señor, nuestra fortaleza. Tú eres nuestro refugio, Señor. Gracias, Señor. Vivifícanos. Gracias por la alegría de tu espíritu, Señor. Gracias porque tú levantas al caído, Señor. Al perniquebrado lo sanas, Señor Jesús. Al angustiado de espíritu también, Señor Jesús. Al endeudado, Señor Jesús. Tú suples con toda abundancia, Señor, en el espíritu, Señor. Gracias, Señor. Tú me muestras, Señor, que una hermana, Señor, está sufriendo alguna aflicción, Señor. Tú en este momento, Señor, vivifícala, Señor Jesús. Fortalécela desde la planta de sus pies a la coronilla de su cabeza en este momento, Señor, como un rayo santo, Señor, sé tú saturando de tu espíritu, Señor, y vivificándola, Señor. También a tu iglesia, Señor, a tu esposa amada, vivifica. En esta hora, Padre Celestial, gracias porque tú eres nuestra cobertura. Confiamos en tu gracia, Señor. No deseamos ver cosas extrañas, sino verte a ti y vivir por medio de ti, Padre. A ti sea la honra y la gloria, Padre amado. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, amados. La gracia y la paz del Señor sea con todos. Y muchas gracias por esta preciosa invitación para compartir con mis hermanos.